Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga de Amityville, la famosa película de Casas Encantadas, esa famosa saga de películas de Casas Encantadas, que es, junto con Poltergeist, son las películas más representativas en cuanto a la temática de Casas Encantadas, porque siempre que le viene a uno a la cabeza películas de Casas Encantadas, le vienen estas dos películas. Poltergeist y Amityville son las más representativas. Bueno, Amityville, antes de comentar la película, quiero comentar lo que es el hecho que sucedió realmente, porque la primera película y está basada, y la segunda también, en hechos reales. O sea, hubo unos acontecimientos que dieron lugar primero a un libro y luego ya a una película que después dio lugar a una saga. Bueno, el acontecimiento real que sucedió allí es que, bueno, Amityville es una localidad de Nueva York, situada en Long Island, y tengo aquí una chuleta porque hay muchas cosas que contar, tanto del caso real como de lo que son las películas. Y bueno, el 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo, que era ahí vivía la familia de los DeFeo, el hijo mayor se llamaba Ronald DeFeo, con 23 años mató a toda su familia, mató a todos sus hermanos, que tenía un hermano de 12 años, una hermana de 18, otra de 20 y un hermanito de 9 años. Y los padres, cuando los asesinó, tenían el padre 44 y la madre 42 años. Bueno, los mató a todos con una escopeta. La cuestión que la policía, lo primero que, por lo que sospechó de este chico, porque él bajó a un bar que había cerca de su casa y llamó a la policía diciendo que había encontrado a su familia muerta, que alguien había entrado y los había asesinado. Pero claro, la policía sospechó de él porque el tipo se duchó antes de bajar y de llamar, de bajar al bar y de llamar a la policía. Claro, tú no coges, no tiene lógica ninguna de que entres a tu casa, te encuentres a toda tu familia muerta y cojas y te duches. Lo lógico sería de que bajaras rápido al bar, si no tienes teléfono, como sería el caso en la casa, bajes al bar y llames, pidas ayuda y llames a la policía. No cojas y te duches. Entonces la policía comprobó de alguna manera que el tipo se había duchado. Eso significa, lo primero es que, como digo, es extraño que uno lo haga eso después de ver una situación como la de ver a toda tu familia muerta. Y lo segundo es que intentas eliminar pruebas. Si te duchas, intentas eliminar sangre, intentas cambiarte de ropa, deshacerte de la ropa sucia y ponerte una ropa limpia. Entonces esto fue lo primero por lo que sospecharon de él, que al final fue acusado como él verdaderamente el asesino. Pero aquí hubieron bastantes cabos sueltos y nunca se llegó a saber del todo la verdad, porque el tipo este, Ronald DeFeo, es como que ha ido siempre variando a lo largo de los años, ha ido variando lo que es lo que había sucedido, ¿no? Su versión de los hechos. Primero decía una cosa, luego decía otra. Es más, hoy día aún se encuentra en la cárcel y el tipo, pues eso, siempre que ha ido algún periodista, porque eso es uno de los casos de asesinato más importantes de Estados Unidos, pues cada vez que hay un periodista, el tipo, pues es como que suelta la versión que le viene en ese momento. Bueno, la cuestión es que hay varias versiones. El chaval, Ronald DeFeo, estaba enganchado a la heroína y al LSD, por lo tanto tenía bastantes problemas con su familia, sobre todo con su padre, tenía muchas discusiones con su padre, y el tipo pues necesitaba dinero, está claro, para la droga, para su adicción, necesitaba dinero, entonces ya tenía problemas de delincuencia, ya intentaba a lo mejor robar algo en la casa, y por eso tenía bastantes follones con su familia. Luego también se especuló de que él tenía una relación con su hermana, una relación incestuosa con su hermana mayor, con la hermana de 20 años. Bueno, mayor edad de él, pero me refiero de las chicas. Entonces, claro, la familia, una vez averiguó esta relación que tenían, está claro que no la aceptaron. No la aceptaron y era como que ahí pues iba a haber problemas y los iban a echar de casa o a saber lo que iban a hacer. Pero claro, no iban a aceptar una relación incestuosa entre dos hermanos. La cuestión es que podría ser a lo mejor uno de los motivos también por los que mataran a toda la familia. Porque los DeFeo tenían un seguro de vida. Los padres, pues cuando murieran, que se iba a repartir entre los hijos. Claro, si asesinan a los padres y cobran ese seguro de vida, a lo mejor piensan si tenemos que repartirlo entre todos los hermanos, pues salimos a muy poco dinero. Entonces, si queremos empezar una vida de cero, con bastante dinero y tal, bueno, en plan desquiciado, pues nos cargamos al resto de familia y el dinero solo va para nosotros. Porque claro, tuvo que tener un cómplice a la hora de asesinarlos, porque los asesinatos, exceptuando los padres, los demás hermanos murieron boca abajo. Los disparos se los dieron por la espalda. Entonces, claro, no es de lógica que si tú estás durmiendo y tú oyes disparos,
que no te despiertes, que no te levantes, que no te muevas. Entonces, no es lógico que te quedes en la cama tumbado boca abajo. Los primeros en morir fueron los padres. Y aunque hubieran sido alguno de los hermanos, es lo mismo. Yo oigo un tiro y me levanto de la cama, me doy la vuelta, o sea, no me quedo durmiendo, no me quedo boca abajo. Y todos los hermanos estaban boca abajo exceptuando los padres. Por lo tanto, la hipótesis era de que mientras él iba matando a la familia, empezando por los padres y luego por los hermanos, alguien estaba intentando tranquilizar a los hermanos. Por ejemplo, sería como una hipótesis, la hermana podría decirles a los hermanos cuando oyeron los disparos: ha entrado alguien en la casa, no mováis, que tu hermano va a ver quién es, va a pararle los pies, va a llamar a la policía, vosotros quedaos en la cama, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Y se quedaron tranquilos boca abajo, ¿no? Una manera de retenerlos para que no salieran corriendo, para que no se escaparan. Y luego ya entraría el hermano y los dispararía. Puede ser una de las hipótesis. El que luego matara a la hermana de la cual tenía relación, porque también estaba muerta, esta creo que no murió boca abajo, por eso también la hipótesis de que ella podría haber sido la que estuviera un poco calmando a los hermanos, es que a lo mejor después de haberlos asesinado hubieran tenido algún tipo de discusión, o a lo mejor ella se hubiera arrepentido, o cualquier historia, y a lo mejor él en un ataque de ira, un ataque de rabia, o yo que sé, o por el mono de la droga o lo que fuera, pues lo hubiera disparado y ya está, ya pues toda la familia fuera. Podría ser también. Eso fue una hipótesis, tampoco es al 100% que sea cierta. Luego, resulta que Ronald DeFeo tenía una mujer en otro estado y un amigo y hijos, una mujer secreta. O sea, el tipo se había casado en otro estado, tenía hasta hijos y no los veía. El tío se ve que se largó una temporada, se casó, tuvo hijos y luego volvió con su familia. La mujer no sabía nada de esto, de que había matado a su familia. Así que también hubo otra hipótesis que dijo la mujer, de que ella tenía un amigo y que un día él llamó al amigo para que le ayudara a hacer una cosa sobre las fechas en las que murió la familia. Entonces podría ser a lo mejor que el amigo entrara y le ayudara en esos crímenes. Pero luego el amigo fue interrogado, el amigo lo negó, dijo que le había llamado por otro motivo, no se pudo demostrar nada y bueno, también se quedó un poco ahí. Luego también hubo otra hipótesis de que podría ser a lo mejor que Ronald DeFeo no fuera el asesino, porque su padre resulta que tenía un hermano que era un matón de la mafia, de la familia Gambino, nada más y nada menos. El tío del chaval este de Ronald DeFeo era de la familia, o sea, tenía un tío que era un matón de la familia Gambino. Entonces puede ser a lo mejor, yo que sé, si tienes un hermano relacionado con la mafia, a lo mejor pues algún asunto familiar, algún asunto, historias, algún tipo de vendetta, lo que sea, que puede que fuera el tío el que los asesinara y le metiera el marrón al sobrino, ya que estaba metido en la droga, ya que era un chaval inestable. Puede ser. Se han dado infinidad de hipótesis y el chaval en un principio confesó de que había sido él, pero de que había unas voces que escuchaba y que esas voces le decían que matara a toda su familia. Una especie también, podríamos llamar como de excusa, a lo mejor era verdad, y de que escuchaba esas voces, pero también podría ser una excusa como para ver si logro pues que en vez de la cárcel me metan un manicomio, y bueno, pues no es lo mismo, no es una pena a lo mejor tan fuerte como la de la cárcel. El tipo está en una cárcel, creo que psiquiátrica, algo de eso. No estoy seguro si es una cárcel ordinaria o una cárcel psiquiátrica. Pero bueno, pero el tipo sigue en la cárcel, o sea, fue cadena perpetua lo que le cayó. Pero eso fue lo que dijo en un principio. Pero luego, como digo, ha ido variando las versiones a medida que con los años han ido los periodistas intentando sacarles información. Ha ido variando esas versiones. La cuestión es que la siguiente familia que fue a vivir ahí eran los Lutz, la familia Lutz. Entonces, esta gente dijo después que se tuvo que ir de la casa porque sí que es verdad que escuchaban cosas, escuchaban voces, se movían objetos, habían presencias sobrenaturales, según ellos, en la casa. De ahí a que pensaran a lo mejor de que esa casa estaba encantada y de que esas voces que oía este chico, Ronald DeFeo, no fueran producto de que fuera un enfermo mental o producto de las drogas, no, sino que fuera producto de que la casa realmente tuviera fantasmas, y esos fantasmas aprovecharán de la mente más débil de la casa, que era la de Ronald DeFeo, que tenía una adicción a las drogas. La cuestión es que se escribió un libro del que luego se basó la película. Ese libro pues contaba la historia de la familia Lutz, en la cual pues se decía que habían fantasmas, en fin, se contaba ya una historia sobrenatural,
que era la versión que dieron los Lutz, y de ahí se hizo la película de Amityville, la primera película. A lo largo de los años, después de esto, no ha pasado nada en esa casa. O sea, en realidad también los Lutz, esta familia, los padres también estaban compuestos, era un hombre, el marido, la mujer, y la mujer tenía 3 hijos, que no eran de él. O sea, él se casó con ella y ella tenía 3 hijos ya. Y si no me equivoco, el hombre o ambos, o el matrimonio, consumían también drogas. Estaba metido sobre todo el marido en temas como satánicos, le gustaba mucho el tema del ocultismo, del satanismo, estaba metido mucho en esas cosas. Entonces, claro, puede ser a lo mejor que influenciado entre la influencia de las drogas, saber a lo mejor si había escuchado esas declaraciones de Ronald DeFeo de que escuchaba voces y tal, y él lo llevara al tema sobrenatural porque es lo que le gusta. Es como una especie de autosugestión, y esa autosugestión a lo mejor le podría haber hecho pues escuchar cosas o creer que cosas se mueven cuando no es así. La cuestión es que después de la familia Lutz han ido bastantes familias a vivir ahí y ninguna ha visto nada extraño ni ha notado ninguna presencia sobrenatural ni nada. Y han ido muchas familias a vivir ahí. Hoy día la casa tiene otra fachada y le han cambiado la numeración, porque también la gente que vivía ahí estaba harta de que fueran pues, turistas y fuera gente curiosa a hacer fotografías de la casa fantasma, de la casa donde se cometieron los asesinatos, con todas esas películas que se hicieron. Entonces, claro, estaban un poco hartos de que sucediera esto y le han cambiado esa fachada tan espectacular que tenía en un principio. Y bueno, esta es, digamos, esa historia real de Amityville. Y ya pues voy a dar paso a comentar las películas. Entonces, a ver, tengo aquí, sí, la primera de Amityville se tituló Terror en Amityville, es de una película de 1979 dirigida por Stuart Rosenberg, que también dirigió películas como Con el agua al cuello de Paul Newman, la de Brubaker de Robert Redford, o La leyenda del indomable también de Paul Newman. Ha trabajado bastante con Paul Newman. La película la protagoniza Rod Steiger, bueno, en realidad James Brolin, padre de Josh Brolin, también se casó este hombre con Barbara Streisand. Margot Kidder, que es la chica que sale en Superman, Lois Lane. Aparece por ahí también Rod Steiger, pero bueno, los protagonistas principales serían James Brolin y Margot Kidder, que harían del matrimonio Lutz. Aquí nos cuenta la historia de los Lutz, cuando la casa ya se supone que esta familia entra después de lo que sucedió con los DeFeo, y ya empiezan a ver esos fenómenos sobrenaturales, a sentir esas presencias. Bueno, la película es todo un clásico del cine de terror, una película clásica, una película de culto. Dentro de las casas encantadas, como digo, la más representativa junto con Poltergeist es Terror en Amityville, y es una auténtica joya. Es una película que a mí me gusta mucho y es una auténtica joya. Está genialmente dirigida y es una película que la ves hoy día y para nada tiene nada que envidiar a cualquier película que hagan de fantasmas y de casas encantadas en la actualidad, porque es un auténtico clásico del que beben mucho aún hoy día esas películas de casas encantadas que se realicen. Es una película que de verdad es una auténtica joya, es muy muy buena. Comentario de la película, ¿qué suceden? Bueno, pues eso, nos cuenta la historia de los DeFeo que van a vivir allí, el matrimonio DeFeo, DeFeo eran los que habían muerto, los Lutz con sus hijos, van a vivir a esa casa que compran por un precio muy asequible porque anteriormente pues se había cometido un asesinato, habían vivido ahí los DeFeo, se había cometido un asesinato, entonces pues está claro que la casa la compran tirada. La cuestión es que pues empiezan a sentir cosas extrañas. Aquí tenemos algo parecido a lo que nos vendría después en El Resplandor. El tema de que aquí el marido va poco a poco, esas presencias de esa casa van poco a poco minando su mente, van poco a poco como poseyéndolo, más que minar su mente. En el Resplandor era diferente. En El Resplandor es como que van minando la mente de Jack Torrance poco a poco, van enloqueciéndolo, van dominándolo. Aquí no es que lo dominen, aquí es que es como que van poseyéndolo.
que es un poco lo mismo que le sucedió a Ronald DeFeo. De hecho, que al final el aspecto del marido es muy parecido al de Ronald DeFeo. Es decir, es como si el mismo espíritu de Ronald DeFeo estuviera poseyendo a este hombre. Y al final hasta tiene el mismo aspecto del anterior asesino, de Ronald DeFeo. Está cogiendo la misma cara, el mismo aspecto, porque es como si tuviera también estuviera recibiendo la misma posesión de la casa. En la casa se dice que está construida encima de no un cementerio indio, sino de un pozo en el cual había una tribu india que en ese pozo encerraba como los malos espíritus. Tenía la capacidad de poder encerrar los espíritus malignos dentro de ese pozo. Entonces, al cabo de los años, un tipo que estaba metido en el tema de la brujería construyó una casa encima de ese pozo para poder un poco aprovecharse de esos espíritus malignos que se encontraban ahí dentro. Entonces hay una habitación, que le llaman la habitación roja, en el sótano de la casa, que está tapiada, está escondida. O sea, en el sótano hay una pared, detrás de esa pared está escondida esa habitación en la cual dentro se encuentra ese pozo con esos espíritus malignos que son esas entidades sobrenaturales que hacen que se produzcan esos fenómenos sobrenaturales y que están poseyendo al señor Luz, igual que anteriormente poseyeron a Ronald DeFeo. La cuestión es que poco a poco va esa posesión, van poco a poco introduciéndose en él, cambiando la actitud, cada vez está más cabreado, parece como que está enfermo. No es una posesión tan rápida como la que sucede con Regan McNeil en El Exorcista, que no es que fuera rápida, pero era un poco más, se notaba que estaba siendo poseída, o sea, desde a más corto plazo de tiempo. Aquí no, aquí es como que muy poco a poco él va sintiéndose enfermo, va estando malhumorado, está siempre como cabreado. Esa posesión va muy poco a poco, hasta que llega al final a su clima, o sea, cuando ya realmente lo han poseído y realmente él ya es como que no es otra persona y él tiene que luchar contra eso, esa especie de espíritu o aquello que lo ha poseído y lo ha hecho convertirse en un asesino al igual que lo eran Ronald DeFeo. Porque él al final va a hacer lo mismo que Ronald DeFeo. Él va a asesinar a toda su familia. O sea, es como que... Un poco sí, como en realidad como el Resplandor. No, esos espíritus no quieren que haya nadie en la casa. Entonces siempre van a poseer a uno para que elimine al resto de miembros de la familia. Entonces en el caso anterior de los DeFeo fue el hijo mayor y en este caso es el padre de familia. Bueno, padrastro en realidad no es el padre de los niños. Pero él al final, a diferencia de Ronald DeFeo, logra luchar contra esa posesión, logra como expulsarla de alguna manera. Más que una posesión sería como una dominación en realidad. No llegan como a poseerlo, porque si estuviera poseído, él mismo no podría liberarse de esa posesión. Pero es como que al final es como que lo están dominando, como que él no es él, como que es otra persona, y va a asesinar a su familia. Pero es como que llega un momento en que él dice, no, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Se da cuenta de la realidad y dice, no, ¿esto qué es? Y él mismo lucha contra aquello que lo está dominando, logra vencerlo y logra sacar de su casa a toda su familia, de esa casa. Porque ella sabe que esa casa es la que está teniendo una influencia maligna sobre él, es la que está como dominándolo. Su mujer poco a poco también se va dando cuenta de ciertos sucesos extraños y de ciertos comportamientos extraños del marido. Va investigando y hasta que descubre pues todo lo que sucede en esta casa. Y de que la casa realmente tiene esas entidades malignas que están pervirtiendo la mente de su marido. También tenemos un componente bastante religioso en el cual un cura, hay una de las escenas míticas, que las escenas de la mosca, porque la casa, digamos, que no es, esto no es un festival de fenómenos sobrenaturales, como si lo sería Poltergeist. Esto es diferente, es una película más contenida, esto va poco a poco. Van sucediendo cosas extrañas, pero cosas extrañas que a lo mejor pueden parecer cosas normales o cotidianas. La casa huele extraño, se ven bastantes moscas, todas las noches a las 3:15 de la madrugada, que es cuando mató Ronald DeFeo a su familia, el reloj se para. Pequeños detalles que a priori parecen no tener importancia, de pensar de que pueda haber ahí fantasmas en la casa, pero que poco a poco van mosqueando a la mujer, a esta chica, Margot Kidder, y va pensando que es extraño lo que está sucediendo ahí. También los hijos como que caen enfermos, siempre están enfermos, como que la casa les va quitando energía, el marido también siempre está enfermo, se está como cambiando, volviéndose más agresivo. Entonces ella siente como que hay algo que no está bien ahí, hay algo que es
nota que hay algo maligno en su alrededor. Es como ese sexto sentido de decir, no, aquí hay algo que no cuadra. Entonces hay uno de los curas que va a bendecir la casa. Como digo, hay una de las escenas más famosas, que es la escena esa de la mosca, que también fue parodiada en la de Scary Movie 2. Y el cura se da cuenta de que hay una presencia sobrenatural en esa casa, hay una presencia, hay fantasmas, hay una presencia maligna, no fantasmas, en realidad son como espíritus malignos, según lo que cuentan, de que los indios introducían esos espíritus malignos en el pozo. Entonces el cura intenta pedir al Vaticano permiso para realizar un exorcismo a la casa, y el Vaticano como que se lo niega. Entonces un poco tiene esa crítica social hacia la religión, en el cual nos dice que la religión siempre quiere poner buena cara. O sea, el Vaticano es como que siempre no quiere verse involucrado en temas de exorcismos, en temas que a lo mejor, pues, de cara a los fieles, de cara a la gente, pueden parecer un poco escabrosos. Entonces quiere como mantenerse, no. Entonces, tanto que sois creyentes y sabéis de que igual que hay un bien, hay un mal, igual que hay un Dios, hay un demonio, pues tenéis que luchar contra ese demonio. No todo bonito, todo bueno, Dios, tal, no sé qué, pero cuando hay algo ya oscuro, no, nos lavamos las manos, no, eso no puede ser, eso tal, ¿cómo que no puede ser? Pero no creéis en eso de verdad. Entonces, si creéis en eso, ¿por qué decís que no puede ser? ¿Por qué os laváis las manos y no queremos saber nada? El cura está diciendo, yo lo he visto, lo he sentido, de que en esa casa hay algo. Sin embargo, no lo creen, no creen en su palabra, prefieren dejarlo estar y decir, no, aquí no se hace nada y ya está, y no pasa nada. Entonces tiene un poco como esa crítica de decir, predicáis algo que en realidad en el fondo parece que no os lo creéis del todo. No solamente lo bueno, lo bonito y luego que no, estamos para lo bueno y para lo malo, enfrentaros contra el mal, enfrentaros. Si os ha dicho eso, pues investigarlo, mandar otros curas allí, expertos, no sé, hacer cualquier cosa, pero no lo dejéis estar como, ala, pum, ya está, no pasa nada. Entonces yo creo que tiene esa cierta crítica hacia la religión, la película. Y bueno, para no alargarme más, porque tengo que hablar de toda la saga, pues como digo, la película es muy buena, una película de culto y como todo un clásico. La película tuvo un éxito brutal, pero brutal. Fue de hecho la segunda película que más recaudó de su año, de 1979. La primera no sé cuál es, pero esta fue la segunda. Con un presupuesto muy pequeño, apenas costó 4 millones y medio, un poco más, no llegó a 5, y recaudó un montón de millones. Entonces, claro, pues tiene que haber una secuela. El productor de la primera película es Samuel Z. Arkoff, creo que es de la productora de American International Pictures, la AIP, que hacían un montón de películas de terror de serie B. Pues no sé si es la misma productora o por lo menos es el productor de esta productora, el Samuel Z. Arkoff, tiene un nombre así muy extraño. Pero luego ya para la segunda parte se encargó Dino De Laurentiis de producir la película y la siguiente película tenemos, a ver si... la segunda, aquí, vale, tengo aquí la chuleta aquí un poco extraña, vale, la segunda fue del año 1982, que en realidad es una precuela, es el caso que pasó con los de Feo, el primer caso antes de que los Luz fueran a la casa. Entonces, aquí tenemos que... A ver... Lo primero que hicieron fue... la familia cambió el nombre. Entonces aquí la familia es Montelli. La familia Montelli, no es la familia de Feo. ¿Por qué hicieron esto? Para no pagar los derechos de utilización de los nombres reales de la familia. El director es Damiano Damiani, un director creo que italiano, según el nombre. No sé nada de él en cuanto a su filmografía. El actor que hace de padre de la familia de los Montelli, iba a decir de los Montelli, es Bart Young, que es el cuñado de Rocky. La película se tituló Amityville 2, La posesión. Y bueno, aquí el hijo mayor ya no se llamaba Ronald DeFeo, sino Sonny Montelli. Es el que asesina a toda su familia. Aquí también podemos ver esa relación, un poco por encima, esa relación incestuosa de este chico con su hermana, a medida de que esa casa como que va poseyéndolo. Y esta película es curiosa, es una secuela muy buena, a mí es una secuela que me gustó mucho, está casi a la altura de la primera, pero me gusta más la primera porque esta está
es como más... ¿cómo explicarlo? Cuando la vi en su día, se me pasó por la cabeza esto. Es como que no llega a tener un camino. Es como que tiene muchas cosas, que tiene muchos elementos y al final se hace como un pupurri. Que está bien realizado, está bien hecho. O sea, la cámara es muy dinámica en esta película. Es muy dinámica. Recuerda incluso los movimientos de cámara que utiliza James Wan en sus películas. Puede ser a lo mejor que para alguna película James Wan, sobre todo en la segunda parte de Expediente Warren, la del caso Enfield, utilizara ciertos movimientos que ya se ven aquí en esta película. Hay una escena, la escena de la posesión, de que esos espíritus que poco a poco parece que intentan poseerlo, están cambiando a este chico. Cuando ya lo poseen realmente, toda esa escena de la posesión, o sea, la cámara está moviéndose, es una escena realmente espectacular. Buenísima, incluso recuerdan algunos movimientos de cámara a movimientos que utilizó Sam Raimi en Posesión Infernal. No tan dinámicos, no llegan a ser movimientos tan rápidos, se acercan más a lo que, como he dicho, al estilo ese de James Wan que utiliza en sus películas, sobre todo en las de Expediente Warren. Pero sí que algunos planos, como digo, no tan rápidos, no tan acelerados, pero recordaban a los de Posesión Infernal. Y toda esa escena es espectacular. Entonces es una película que está muy bien dirigida, es una película que está muy bien, como digo, es una secuela muy buena. Tiene muchas más, esto es la ley de la secuela, tiene aquí muchos más fenómenos sobrenaturales, suceden muchas más cosas que en la primera parte, pero la primera parte es más sobria. O sea, aquí me di cuenta yo de que es como una mezcla de todo. O sea, tenemos muchos fenómenos sobrenaturales tipo poltergeist. Tenemos elementos pues de la primera película también, todo el tema de las moscas, de que si la casa huele mal, claro, es una continuación, que en realidad es una precuela. Pero bueno, tiene elementos de la primera película, como es normal, tiene elementos de poltergeist, hay muchos más fenómenos sobrenaturales en la casa, cosas que se mueven, en fin, cosas que no se veían en la primera parte y aquí sí que se ven. Es más poltergeist la película. Luego tiene elementos del exorcista, porque aquí hay una posesión. Y al final hay un exorcismo, porque el tipo cuando se carga a la familia que está poseído, hay un cura que sabe que él ha matado a su familia porque está poseído y al final realiza una posesión, o sea, un exorcismo, perdón, en la casa. Porque el tipo se escapa del hospital donde se encuentra y vuelve a la casa. Y el cura que sabe que está allí le realiza un exorcismo. Luego también tiene, como digo, elementos de posesión infernal. No solo en esos movimientos de cámara, sino que al final cuando está realizando la posesión es como que sale como una criatura de dentro de él, no sé, una cosa extraña, es como que sale un monstruo ahí que recuerda mucho a las criaturas que aparecen cuando están poseídos, ¿no? Esos demonios cuando poseen en la cabaña a los protagonistas de Posesión Infernal, pues recuerdo un poco a eso, incluso recordaría más en realidad la secuela, a Terroríficamente Muertos, aunque Terroríficamente Muertos es posterior, no ha podido copiarse esta película de la otra, sino más bien sería al revés. Pero sí que tiene ese aire a Posesión Infernal. Entonces como que ves como que es un pupurri de cosas. Como que han cogido, vale, pues elementos de la primera pues, para que se note que es Amityville. Elementos de Poltergeist para que se vea más espectacular todo el tema de los fenómenos sobrenaturales. Ahora vamos a coger cosas de Posesión Infernal. Ahora cosas del exorcista, que haya un exorcismo. Entonces es como que eso, como que no vi un camino tan recto como la primera película. No la vi tan sobria como la primera película. Pero sigue siendo una continuación muy buena y una película muy recomendable. Entonces es una película, como digo, que está muy bien. La película pues tuvo muy poco éxito. Recaudó creo que un poco más de lo que había costado. Aquí invirtieron algo más de dinero y recaudó más de lo que había costado, pero no mucho más. Es como que no había tenido ese boom, ese éxito de la primera parte. Ya la cosa iba menguando. También otra cosa que me había notado aquí, que tiene bastantes filtros de colores la película. Utilizan colores que también recuerdan al cine de terror italiano, igual porque el director es italiano. Pero en fin, sobre todo en la transformación del chaval hay bastante colorismo en esa escena. Entonces pasamos ya a la tercera parte de Amityville. La tercera parte se tituló El Pozo del Infierno, un año después, en el año 83. Esta se rodó en 3 dimensiones, era también una época en que se rodaba mucho en 3 dimensiones, sobre todo parecía que aprovechaban la tercera parte, como tercera parte, 3 dimensiones, ¿no? Viernes 13, 3 dimensiones, Tiburón 3 dimensiones. La única que se libró fue la de Pesadilla en Elm Street, que fue la sexta, Pesadilla final en 3 dimensiones. Pues bueno, esta vez Amityville 3 en 3 dimensiones. El director es Richard Fraser,
que es el director del Estrangulador de Boston, de Tony Curtis, Cuando el destino nos alcance, de Charlton Heston, y la de Conan el Destructor, la segunda parte de Conan el Bárbaro. Aparece en un papel secundario Meg Ryan, pues como muchos actores que han empezado de secundarios en películas de terror y luego pues, han despuntado. Johnny Depp, Pesadilla en Elm Street, Kevin Bacon, Viernes 13, pues aquí tenemos a Meg Ryan. El director es Tony Roberts, que es el director de Annie Hall y de Sérpico, de Al Pacino. Y bueno, aquí también el productor es Dino De Laurentiis. Tienen un error porque cuando nombran a la familia que cometió los asesinatos, nombran a los de Feo, cuando las películas eran los Montelli. La cuestión es que esta película ya es muy floja. O sea, ya a partir de ahí, la película ya, o sea, la saga fue para abajo. Las mejores son la primera y la segunda. Para mí la primera es la mejor y después estaría la segunda como una continuación muy buena. Todo lo demás ya... nada, no es... películas muy flojas. Y empezó ya a flojear con esta. Esta es una película realmente floja, pero floja. No tiene apenas fenómenos sobrenaturales. Que yo no digo que tenga que tener, pero claro, si no construyes para que una película funcione de Casas Encantadas sin que haya un espectáculo de efectos especiales, un espectáculo de fenómenos sobrenaturales, tienes que construir una tensión que vaya poco a poco aumentando, como hizo la primera parte, que te interesen los personajes, como te interesaban los de la primera parte y los de la segunda. Pero cuando ves unos personajes que no te interesan nada, aquí ves un tipo, aquí no es una familia, aquí es un tipo que está divorciado y se compra la casa. El tipo resulta que trabaja en un periódico que investigan así cosas sobrenaturales. El periódico se llama Revir. Me recuerda un poco a ese Inside View del Aviador Nocturno, que también investigaban como cosas sobrenaturales y escabrosas. Y bueno, pues el tipo compra la casa y ya está. Y va la hija a vivir ahí con él una temporada porque está divorciada de la madre. Entonces la hija pues como que no va a vivir con él, como que tiene una habitación y va de vez en cuando. Luego tiene una amiga también que a veces va a verlo, que trabaja con él. Pero el tipo está ahí solo. Y no hay apenas fenómenos sobrenaturales, pero no tiene una tensión la película. No va construyendo una tensión que vaya poco a poco aumentando. Luego no te interesan los personajes, no te interesa el tipo. No sucede nada. Es una película que se hace sola y se hace aburrida. Luego al final meten todos los efectos especiales y todos los fenómenos sobrenaturales al final del todo. Que es cuando ya se nota un poco el tema del 3D, con cosas que parece que saltan que van hacia ti. Pero es lo de siempre, son los mismos, que si vasos saltando, que si esto que se mueve, que si tal, es lo típico de siempre. Y lo dejan encima para el final. Una película muy floja, muy floja. Aquí pues hablan más del pozo ese, de los espíritus que están en el sótano, en esa habitación. Bueno, nada. Una mierda de película. A mí no me gustó nada. Esta película fue un fracaso en taquilla. O sea, la segunda no es que fuera un fracaso, sino que no recaudó lo que se esperaba. Pero bueno, por lo menos recuperó el dinero. Esta no. Esta creo que lo que costó un poco más que las anteriores, fue lo que recuperó. O sea, no tuvieron beneficio ninguno. Entonces ya a partir de ahí las películas pues se pasaron a ser telefilms. Ya decían, ¿para qué vamos a estrenar esto en cines si esto ya se ha quemado? Esto se ha quemado. Entonces esperaron hasta el año 89, ya Dino De Laurentiis pasó del tema, y en el año 89 se dirigió la cuarta parte de Amityville, que ya fue directamente pues, a vídeo. El director es Sandor Stern, que dirigió una película que se llama Pin, como una especie de muñeco. No se mueve, no es un muñeco así tipo Chucky que se mueve y tal, es como un muñeco de estos que utilizan los médicos para explicar en las escuelas de medicina en las universidades, pues como para analizar el cuerpo humano, ¿no? Un muñeco de estos así extraños. Y es una película que está bien, no estaba mal. Ese pues es el mismo director. Y bueno, aquí ya no vemos la casa de Amityville. O sea, aquí ha cambiado. Vemos primero, conforme empieza la película, nos encontramos en la casa de Amityville y van a realizar un exorcismo. Un grupo de curas realizan un exorcismo y se supone pues, que eliminan a todos
las entidades malignas que hay en esa casa. Entonces hacen una especie de mercadillo con todos los objetos de la casa y a partir de aquí es la cosa ya de pura serie B y vamos, y una especie de gandulería argumental porque a partir de aquí todos los objetos de la casa de Midville están malditos. Entonces ya simplemente no tienen ni que utilizar la casa, o sea, simplemente es, en este caso es una lámpara. La lámpara que ha estado en Midville te la llevas y está maldita, y a tu casa entonces está maldita. Que te llevas el tal de la casa de Midville, pum, ya solamente tenías que pensar en un objeto, y fijaos si en una casa hay objetos, para tener película. Y era simplemente eso, objeto de la casa de Midville, objeto embrujado, objeto que te llevas a tu casa y tu casa embrujada. Y esa era la pauta que cogieron, pero bueno, total, para hacer telefilms y sacar algo de beneficio, pues eso es lo que era. Y empezó con esta, una lámpara, que se la compran, se la llevan la compra una mujer, se la regala a su hermana que vive en California, en casa o sea, se lo regala a su hermana que vive en California, y entonces va la hija de la hermana con su familia, porque había muerto el marido y tal, y van a casa de la abuela. La mujer como que está acostumbrada a vivir sola y no se lleva muy bien con la hija, pero al final, bueno, poco a poco pues se van llevando bien. Empiezan a pasar cosas sobrenaturales, todo por la lámpara esta, y ya está, ya estamos en otra casa, pero es lo mismo, fenómenos sobrenaturales, cutres, aquí hay muy poco dinero, tampoco hay muchos efectos, fenómenos sobrenaturales, por eso mismo, porque no hay dinero para mostrarlo, pero es una película sosa, una película del montón, una película que no tiene nada, es pues como la anterior, como la tercera de Midville, es una sosería, una película que la estás viendo y no tiene garra, no tiene nada, absolutamente nada, no hay tensión, no hay espectacularidad, no te involucras con los personajes, nada, absolutamente nada. Un año después ya se hizo Amityville 5, dirigida por Tom Berry, que dirigió Asesinos Cibernéticos. En esta película ya tenemos que ni siquiera es la casa de Amityville, o sea, volvemos a Amityville pero en otra casa. Eso quiere decir que, ¿qué pasa? Que todas las casas de esa zona, de esa localidad, están embrujadas, todas las casas. No lo entiendo, pero es otra casa. Resulta pues que aquí vemos un cura que fue asesinado en un... Esto donde ellos van a ver si lo digo, cuando tú vas a confesarte, un confesionario de estos. Es asesinado ahí y resulta que la casa de ese cura, al final la venden y la compran al cabo de muchos años, pues un grupo de amigos que van a restaurarla y supongo pues que van a venderla. La verdad es que no sé ni lo que hacen ahí. Sé que van a restaurarla, no sé si quieren venderla o qué coño quieren hacer ahí. Pero bueno, se quedan a vivir ahí, un par de matrimonios y otro que está soltero y pues empiezan a reformarla. Y aquí el objeto embrujado es el confesionario, que se encuentra en el sótano con otros objetos del cura y como él murió ahí es como que está maldito o está el espíritu del cura. Luego también está el espíritu de otro, de un chaval que se ve con un perro. Esta película es otra mierda, es otra mierda. No tiene un aspecto tan telefilmero como el anterior, no tanto, pero